Buen día, profesor Dani Chamba. Yo le voy a hablar sobre la ética y la moral. Comencemos. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre las que se distinguen como propias e impropias. Se distingue de la ética en que esta es una moral transversal o universal, aunque suelen confundirse. La moral permite distinguir qué acciones son buenas y cuáles son malas con criterios objetivos. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. Los conceptos y creencias sobre la moral llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas, que tienen como función la regulación del comportamiento. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral, y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta para su existencia. En la práctica suelen ser conductas morales basadas, no en planteamientos religiosos, sino coherentes con una determinada antropología. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Como la pesca representa una interacción entre personas y el ecosistema acuático, la ética de la pesca se refiere a los valores, reglas, deberes y virtudes pertinentes al bienestar de las personas y al ecosistema, proporcionando un análisis normativo crítico de las cuestiones morales en juego en ese sector de las actividades humanas. Cuando los valores, reglas y deberes morales están sujetos a un análisis ético, es particularmente importante su relación con los intereses humánicos básicos compartidos por la población, independientemente de su entorno cultural. Los valores morales pueden cambiar y el razonamiento moral se pregunta si las actividades legitimadas tradicionalmente y en la práctica por la religión, el derecho o la política merecen ser reconocidas. Ahora vamos a hablar sobre los mitos. El primer mito dice: el comportamiento ético es una propiedad de las personas y por lo tanto hay personas buenas que actúan bien y personas malas que actúan mal. Pero en realidad la mayoría de la gente se comporta éticamente en algunas circunstancias y antiéticamente en otras circunstancias, como por ejemplo cuando tenemos que conseguir algo y nos desviamos del camino y hacemos trampa, intentando lograr lo que queremos. El segundo mito dice: los actos malos son recogidos por malas intenciones y los actos buenos son regidos por buenas intenciones. En reflexión, se pueden hacer cosas malas con buenas intenciones. Esto se conoce como ceguera ética. Esto se puede dar cuando queremos ayudar a alguna persona y la ayudamos, pero no vemos los actos malos que cometemos para lograr esa ayuda. Tercer mito: las acciones éticas se rigen por el razonamiento ético, en reflexión. Pero la realidad es que típicamente el razonamiento viene después de la acción para justificarla, explicarla o relacionarla. Esto quiere decir que hay que pensar antes de actuar y cometer cosas malas. Cuarto mito: cada persona es diferente y que todo es relativo. Pero la mayoría de las personas y las sociedades reconocen un fundamento moral básico del cual se derivan los antecedentes y el contexto inmediato. Y en la pregunta final que dice que Heinz, ¿qué debería hacer? ¿Robar el medicamento o no hacerlo? Yo creo que Heinz debería reunir el suficiente dinero para pagar el tratamiento de su esposa, ya que si no lo hace y lo roba, estaríamos rompiendo el segundo mito, que dice que se pueden hacer cosas malas con buenas intenciones. Esto se conoce como ceguera ética. Los actos malos son regidos por malas intenciones y los actos buenos son regidos por buenas intenciones. Así que para hacer el bien, Heinz debería recolectar todo el dinero y pagar el medicamento de su esposa.
para así estar haciendo bien las cosas. Gracias.